Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Todas las opiniones expresadas, dichas, habladas o escupidas en este espacio, son responsabilidad de quien las emite. Hola, hola, buenas tardes. Buen inicio de semana, qué bárbaro. Ya es lunes. Y qué calor está haciendo. Ni me digas, ayer estuvo horrible, casi me muero corriendo. ¿A poco? Sí. Sí, ahora sí. Vi unas fotos ahí que eran un poquito ya que salió el sol y Un poquito, pues es que el sol salió antes de que saliéramos A la nosotros. A las torre. 7 de la mañana ya estaba caluroso. horrible. Caluroso. Imagínate correr 21 kilómetros con el clima de ayer. Pero la verdad, con un buen inicio de semana Eso sí. y con un tema bastante interesante, yo tenemos una gran personalidad en el mundo, en el periodismo de aquí, Sí, también, de imagina. Sonora y Nacional. Señor José Luis Ibaja, ¿cómo está? ¿Qué tal? onda? Pues muy Hola, bien, hola. muy bien. Bienvenido, Hola, qué hola. bárbaro. Pues muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí y bueno, pues aquí estamos para platicar lo que quieran. Pues la verdad es que estoy muy contento. Pues ya habíamos platicado, no nos habíamos Ahorita, ajá. coincidido tanto, pero nos conocíamos. Pablo, a ti ya te conozco hace muchos años. En algún momento lo Algunos. platicamos, algunos, y de hecho hace poco que compartí un póster, ¿no? Sí, ahí nos conocíamos. Sí, no nos conocíamos por ahí del 2007, no nos conocíamos, pero compartimos escenario en algún momento en una serie de conferencias que hizo la Universidad del Noroeste. La que era la 1. La 1, hoy VM Así Hermosillo, es, ¿verdad? Sí. compartimos ahí. Ya a mí me había tocado escuchar de José Luis y pues también por el medio del fútbol y todo, pero no me ha tocado verlo en persona. Mira, Y te ahorita le digo, presento. José Luis ajá, Ibaja, y ahorita una le digo, leyenda José del Luis, ¿qué periodismo. onda? ¿Cómo estás? Amigos en común también, y la verdad un gustazo que estés con nosotros Pues y nos muchas vienes a gracias. compartir también una historia muy padre, muy fregona. Un documental. Sí, así es, un documental que, bueno, pues ya se estrenó el año pasado, se llama Una historia de campeones, que produjimos en Grada Norte. Grada Norte es un medio de comunicación que encabezo desde 2014 que lo creamos. Te platicaba un poquito antes de entrar al aire, que ya habíamos hecho un cortometraje documental hace como unos 3 años, a finales de 2020, y bueno, en 2021 aterrizamos la idea, y bueno, pues digo, ahorita igual vamos a detallar un poquito de cómo surgió todo esto, pero sí estamos, tenemos el documental Una historia de campeones, ya tenemos algunos meses desde noviembre, hemos hecho en varias presentaciones, y es una historia muy padre porque cuenta lo que fue un campeonato que ganaron 15 niños de la secundaria general número 6, de aquí en Hermosillo, en uno de los estadios más grandes, más míticos, más simbólicos no solo del fútbol, ¿no? sino del deporte mundial, en el Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil. Esto fue en el 2008. Entonces, 14 años después, o poquito menos tal vez, fue cuando trajimos ya a la pantalla esta historia, que pues, nos ha dejado muy satisfechos como equipo, ¿no? Ha sido una experiencia nueva, ha sido una experiencia que estamos disfrutando mucho dentro del equipo de Grada Norte y que, bueno, pues nos da mucha satisfacción poderla compartir a la gente que ha podido ver el documental y ver muchas sensaciones que puede despertar esta historia, porque finalmente es una historia inspiradora, es motivacional. La verdad es una historia que nos encantó desde el momento que tomamos la decisión de aterrizarlo, y ya ver el resultado ya en estas exhibiciones que tuvimos ha sido una experiencia muy, muy bonita. ¿Verdad? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuánto tiempo te llevó desde el momento en que tú, no sé, localizas a estos o sabes de este equipo que fue? Cuéntanos también quiénes estuvieron ahorita, ya son adultos, pero allá Sí. está, estrellas del fútbol ahí. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando hacemos ese cortometraje documentado a finales de 2006, perdón, de 2020, como que me quedé con la onda, ¿no? De que vamos a hacer un documental, pues ya documental en toda la extensión de la palabra, ¿no? En ese entonces, en febrero del 2021, Karim Villela, Heriberto Verduzco, que por ahí lo conoces también, Leri. colega también, y yo, que estábamos en ese momento en Grada Norte, hicimos una junta, la primera junta del año del 2021, en plena pandemia, ¿no? Ándale. Y fue como que, a ver, vamos a hacer un documental, ¿no? Empezamos a bajar ideas, comentarios y temas, y nos llamó mucho la atención algo que Karim Villela, que comentó, que dijimos es que por ahí debe ser el asunto, ¿no? Pues él tiene 23 años aproximadamente y él tiene compañeros de la secundaria número 6, amigos que conocieron y le platicaban de esa historia, ¿no? De unos niños que fueron campeones en el Maracaná, él no sabía nada. Esto antes de que nosotros pensamos en lo del documental, ¿no? documental. Se fueron acomodando las piezas, ¿no? Entonces ya cuando bajamos el tema de hacer un documental, él comenta esa historia. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver qué onda, ¿no?
se aterrizó, fue tomando forma. De alguna forma él también tuvo contacto con alguno de los dos jugadores con los que ya, digamos, fueron los primeros contactos que tuvimos. Y ya después ya me encargué ahí de contactar a todos los jugadores. Son 15 niños. Entonces, ahora ya son 30, tienen 30, 29, 30 años. Y de esos 15, finalmente tuvimos oportunidad de entrevistar a 9, ¿no? Pero fue un proceso muy largo porque fue empezar a acercarnos con ellos, ¿no? Y conocer las historias con el profesor también, Ubaldo Villalobos, también de la secundaria número 6, conocer cada una de la historia, lo que tenían de experiencias, lo que habían vivido en esa época, apuntar, un cuaderno que ahí tengo lleno de apuntes, por ahí lo debo de tener ese cuaderno, muchos apuntes, y empezar a dar una forma a lo que era la parte, vamos, desde el punto de vista periodístico, ¿no? A ver qué es lo que podemos tomar, cómo lo podemos enfocar. Con cada uno se hizo llamados para grabación, eso ya fue en este año, en el 2022, y con cada uno pues ya también tenía yo como un registro, pues por aquí vamos a darle a este compa, vamos a darle por acá, porque cada uno tiene una visión de cómo vivió esa etapa, ¿no? Entonces fue una conjunción ahí de historias de cada uno de ellos, y también durante el proceso también pues ya se incorporó José Francisco Arredondo en la parte de la documentación. Estuvimos ahí buscando también tratar de mencionar qué es el Maracaná, qué era por qué mencionamos tanto este estadio. Entonces ahí en el documental explicamos de qué se trata, ¿no? Hay una pregunta ahí que dejamos al aire en el documental, ¿no? Y se las hago ahora sí. ¿Cuántos equipos de fútbol mexicano varonil han sido campeones en Maracaná? No. Rarísimo, Yo rarísimo. creo que ninguno. Ajá, es Ninguno. ellos, Es lo que ellos tenemos, ¿no? solamente. Exactamente. Entonces, hay una historia muy padre ahí, ¿no? Entonces, ya teníamos armado lo que eran las grabaciones, toda la información, la documentación, toda la investigación. Y venía ya la parte de postproducción. Ahí se incorporó con nosotros Ramsés Baduki y también pues le dio ese toque muy padre de más arte drama, ahí, de arte. y Ajá. meterle ahí en cuanto a la música. Siento que a la par que hacemos el documental, como que nosotros también estamos haciendo una historia que a nosotros nos queda también, ¿no? Porque realmente fue una experiencia nueva para todos nosotros, ¿no? Para los 4. Y el ver ya el producto hecho, porque sabemos que van a tener errores, por supuesto, no somos cineastas, ¿no? Tratamos de acercarnos a lo más que se pueda como un producto o un resultado documental, ¿no? Como que es lo que queremos hacer, como un largometraje documental con sus fallas y sus defectos, pero creo que en esencia logramos transmitir lo que queríamos, ¿no? O sea, conocer la historia de estos niños, del profesor incluso, de la gente que estaba detrás de este equipo, porque a la par que sucedían algunas cosas en Brasil, aquí en Hermosillo sucedían otras, y es lo que estamos relatando también. O sea, sí hay muchas cosas que envuelven ese hecho, ese campeonato, ¿no? Alrededor hay mucha gente que estuvo involucrada, periodistas, ¿cómo era la cobertura? Antes no había redes sociales, no había un WhatsApp no. que dijeras, oye, ¿cómo les fue, no? Mándame O sea, una fotito. ahí eran los detalles. Creo de que en los ese entonces se periodistas usaba, también. 2007, ¿qué fue? 2007 se 2008. usaba Corre- apenas el correo. Facebook, apenas empezaba el Empezaba Facebook, sí, 2008. y estaba ya en las últimas el Metroflog, imagínate. Sí, ¿no? Pero a través de un aparatito. Y algo instantáneo no tenías como ahora. Exacto, pues. ¿no? Había algo que no sé si comentarlo, porque Tú yo coméntalo. sí, es que no sé si voy a hacer un spoiler. Porque yo lo Oh. considero, ese aparato yo lo considero como un personaje más en esta historia, ¿no? Porque era, digamos, que el que transmitía todos los mensajes de lo que estaba sucediendo en Brasil, lo que sucedía aquí en Hermosillo, era la forma de Wow. comunicarse. Hay una historia muy padre que envuelve, bueno, hay varias historias alrededor de esto, ¿no? O sea, lo que sucedía aquí en Hermosillo, lo que estaba pasando en Brasil, lo previo al campeonato, lo previo al torneo, las eliminatorias, cómo se formó el equipo, pues obviamente lo que fue la llegada, el recibimiento que tuvieron. Fue un trabajo, la verdad, Sí. muy completo porque como bien lo comentas, uno dice, pues ganaron en tal año y ganó, pero lo que hay detrás, desde No, sí cómo fue terrible. llegaron hoy a clasificar para jugar en el Maracaná. Sí, hay muchas historias detrás de todo esto, pero además tuvimos nosotros la fortuna de que el equipo, la mayoría de los jugadores con los que tuvimos contacto, creyeron en nuestro proyecto. Eso fue fundamental, ¿no? Tanto el cuerpo técnico, el profesor Villalobos, como Javier Sosa, Jorge Rocha, con los que tuvimos más contacto, y hay una serie de jugadores con los que poco a poco tuvimos contacto, nos brindaron toda su confianza para compartirnos esa historia, para nosotros poderlo llevar a la pantalla, ¿no? Pero además, eso está muy suave porque nos dio un material fotográfico y de video Oh. inédito. Entonces, vamos, alimenta todo lo que te están platicando, se está documentando acá también. Entonces ahí sí hubo un trabajo muy padre en cuanto
a la elaboración del guión, en cuanto a la edición, en cuanto al ir llevando, ¿no? Porque de hecho manejamos varias secuencias también que van de la mano con la misma historia, ¿no? Pero diferentes temas que vamos desarrollando alrededor de eso, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo me entero de esto, de triunfo de esos niños, ahora adultos, Ajá. hasta ahora. Yo creo que pasó con mucha gente, ¿no? Que no supo que, que el equipo de la secundaria, que mi vecino fue al Maracaná y ganó. Era como una leyenda urbana que yo le decía a José Luis que, por ejemplo, yo estaba en ese entonces en la primero de prepa y se escuchaba de, oye, unos niños ganaron el Maracaná, o sí se terminó saliendo Hubo en el ese periódico. rumorcito por Ajá, ahí. oye, ¿supiste de los niños que ganaron allá en Brasil? Ah, sí, oye, es camarada mío, iba conmigo en la secundaria. Oye, yo iba con el Tecatito, yo jugaba con el Tecatito y fue y ganó. O sea, sí ¿Verdad? era como una leyenda, De pero hecho, la sí. verdad, en realidad no sabías. Como o de sea, voz sí en había- voz se pasaba, ¿no? Ajá, Y sí, como sí. que lo creo o no lo creo. salía en el periódico Sí, claro. y ya salió, pero no se había contado esa historia como tal. Sí, y de hecho, por ejemplo, todo lo que fue el torneo, hubo un seguimiento en la prensa escrita en ese momento, y lo vemos en hemeroteca, pero de esos días nada más del torneo, ¿no? Y fueron campeones. Y pues ya luego pum, se disipó la noticia, ya, se esfumó, ¿no? Nadie lo recibió en el Nadie. aeropuerto. No, sí, eso sí, ¿No eso sí, sí? hubo un Sí, gran hubo recibimiento. No, eso sí, fue muy padre, de hecho, un gran recibimiento, pero lo que voy es de que, por ejemplo, a la semana, al Ya, mes, se murió ya la se olvidó todo el tema, ¿no? Ajá. Ya nunca hubo, o sea, como que el detrás de ese campeonato, porque estamos hablando de uno de los logros más importantes del deporte amateur de Sonora, y me atrevo a decir el fútbol a nivel México en amateur, claro, ¿no? Amateur hay que aterrizarlo en ese tema, ¿no? Pero es un logro que, vamos, es muy difícil de conseguir, y lo consiguieron estos 15 niños, ¿no? Que me comentabas ahí, bueno, preguntabas un poquito, ¿no? Sí, ahí estaba Jesús Tecatito Corona en ese equipo, que bueno, pues podemos decir que la primera vez que representó al país como jugador de fútbol en esa época, ¿no? Como futbolista fue la primera vez que representó al país, y sus primeros goles internacionales también, ¿no? O sea, que metió gol en aquel partido. En la Brasil, final? en Brasil. No quiero hacer mucho spoiler, pero... Ajá, allá metió. Ok, Sí. ok. Pero incluso por ahí hay una historia muy, muy bonita ahí también de uno de los que metió goles ahí en el Maracaná. Te digo, hay muchas cosas que fueron saliendo en la plática, y que incluso ahora mismo pues hemos platicado, ¿no? Ramsés, Karim, José Francisco y yo, que cuando nos contamos con los jugadores, de pronto salen más historias de chin, esto lo hemos incluido en el documental, ¿no? Pero vamos a darle un seguimiento igual, como pues, ya entrevistas aparte que vayan de la mano con esta historia, ¿no? Porque ahorita tuvimos una primera gira del año, vamos a decirlo, ¿no? Fueron 2 semanas que nos estuvimos presentando en instituciones educativas principalmente. La Cineteca Sonora nos ha brindado todo su apoyo, y también reconocer el apoyo que nos ha brindado Cabezón ahí también, como uno de los patrocinadores de este documental. Y la verdad es que estamos planeando pues hacer otras 2 giras más antes de que termine el primer semestre de este año. Entonces, van a haber más oportunidades de verlo, pero por favor, tienen que hacerlo, tienen que verlo, Sí. porque es una historia muy padre. Y se me apuran un poquito, y de hecho venía reflexionando ahora un poquito sobre eso, ¿no? Yo creo que esta historia de campeones, yo creo que la gente ha enganchado mucho, porque es la verdad, ¿no? O sea, de pronto vemos y nos lloramos, y dices, ay, güey, o sea, se está moviendo, ¿no? Pero creo que esta historia es muy humana, es una historia muy poderosa. Y me puse a pensarnos que yo creo que todos tenemos una historia de campeones en nuestras vidas, ¿no? Tú tuviste una historia de campeones el domingo pasado, ¿no? Con este medio maratón, leí que te costó muchísimo trabajo, hubo una etapa muy crítica. Sí. Esa es tu historia de campeón que tú vas a compartir en unos 10 años, ¿no? Y que hubo gente en ese momento que vivió ese momento que estás viviendo de crisis también, ¿no? Seguramente tú en el área del físico-constructivismo, tengo entendido, ¿no? Has tenido tal vez algunas competencias, una historia que te marcó, o sea, has tenido tu momento de gloria, ¿no? Entonces todos tenemos nuestra historia de campeones que yo creo que por eso mucha gente se había identificado con esa historia que estamos contando. Dices usted que les están a punto de llorar. Tú estás a punto de llorar tú ahorita también. O sea, te emociona mucho, Me emociona mucho, contar ¿sabes? Eso. tu trabajo y la, Sí. Sí, la sí. historia que estás Sí, me logrando emociona mucho, de transmitir a los demás. Sí, es muy padre porque entre los 4 del equipo, híjole, disfrutamos mucho este momento. O sea, todo el proceso fue complicadísimo. O sea, hay una historia detrás de este documental también. Sí. Hay varias historias, ¿no? Y fue muy emocionante todo el proceso, ¿no? Claro, no fueron 2 años de trabajo continuo, ¿no? O sea, ahorita vamos a aprovechar 2 meses, está tranquilona la chamba en Grada Norte, vamos a hacer algo del documental, ¿no? Hacíamos pausa, luego venían los Juegos Olímpicos, la cobertura de Tokio, regresamos, retomamos, así fueron 2 años, pero sí, los últimos 4 meses fue una locura total, pasaron tantas cosas que la verdad nos involucramos mucho en este tema, ¿no? Y lo que platicamos en el equipo, ¿no? De que... y yo creo que eso es un poquito lo que queremos transmitir, ¿no? El vínculo que puede haber entre la gente con la que compartes un logro, ¿no? Sí.
En nuestro caso, yo creo que esto que estamos haciendo ahora lo vamos a recordar siempre, ¿no? Tenemos mucha pasión con lo que hacemos con el periodismo, tenemos mucha pasión en lo personal, yo tengo mucha pasión con el cine, con el fútbol. Entonces, el experimentar, bueno, y el periodismo, por supuesto, y el experimentar todo esto sí siempre nos llena de mucha emoción. Lo platicamos y lo seguimos viendo porque lo hemos visto ya quién sabe cuántas veces el documental entre todos. Y nos sigue emocionando, decimos, es que qué padre historia, qué padre historia. Y también, pues la pasión que le estás metiendo, y no solamente esta historia, yo creo que este es el parteaguas de lo que puedes llegar a compartir, porque platicabas que hay varias historias también que contar, no solamente estas, sino hay varias leyendas Sí. o varias historias que se quedaron en el camino que mucha gente no conoce, y en base a ese trabajo puedes llegar a más. Sí, fíjate, lo hemos platicado. O sea, en el equipo, pues actualmente ahorita estamos Karim Ramsés y yo, Karim Villela, Ramsés Baduque y yo, pues tenemos esa idea de seguir haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Hemos estado experimentando con reportajes, con un toque documental ahí que en Gran Norte con los 10 años del Estadio Sonora, luego hicimos uno respecto a la guerra en Ucrania, al año de que se cumplió, pues cómo ha afectado en el tema Sí. deportivo, estamos preparando así varios reportajitos con ese toque documental, ¿no? De 10 minutos, mini documental puede ser, ¿no? Pero sí estamos conscientes de que hay muchas historias que queremos seguir contando, ¿no? Ahorita sí estamos como que disfrutando este proceso de Eso. una historia de campeones. Ya cuando digamos, pues ya, pum, vamos a empezar a cerrar este capítulo y vamos a pensar en el siguiente proyecto, ya empezamos a aterrizar. Pero eso es muy padre porque sabemos que hay muchas historias que se quedan ahí, ¿no? Truncas, ¿no? Y no es precisa, y no necesariamente tiene que ser de triunfos, de campeonatos, ¿no? Hay muchas historias de vida dentro de los mismos deportistas, de superación personal. Quizá haya alguna historia que ahí esté deambulando, que no hayan tantas medallas de por medio, pero que sea una historia de superación que pueda contarse también. O sea, hay muchísimas historias aquí en Sonora que podemos retomar en algún momento dado, ¿no? Ahorita estamos en el proceso de disfrutar esta historia de campeones. Ya en su momento, no sé, tal vez a finales de este año empezamos a aterrizar esa posibilidad de autodocumental, ¿no? Oye, sí, baja, ¿la están llevando su proyección a escuelas de niños, adolescentes? Sí, mira, de hecho, sí programamos una gira de 2 semanas, ¿no? Pero nosotros estamos abiertos a cualquier momento que alguien quiera una presentación privada o pública, ya sería cosa de ponernos de acuerdo, estamos con toda la disposición. Lo que queremos es que la gente lo vea, ¿no? Lo vea. Te Entonces, sí, preguntaba por niños o adolescentes porque es una historia inspiracional, pues. sí. Y estás viendo a tus ídolos, dónde empezaron, cómo el deporte, en este caso el fútbol, que pueden ser otras situaciones, los llevó a dónde. Sí. Entonces se me hace muy interesante la parte de difundirlo con los chicos. Sí, fíjate, y creo que sí va a jalar, no sé, es que es un poquito complicado tal vez porque es por las edades, ¿no? Por ejemplo, lo llevamos a la secundaria número 6, de donde salen los futbolistas Ok. que fueron campeones, ¿no? Y fue muy padre la experiencia. Yo en lo personal decía, híjole, a ver cómo reaccionan, son de secundaria, ¿no? Sí. La verdad, es un poco complicado. Los morros se engancharon, o sea, se engancharon. Tuvimos presentaciones en el turno matutino, Vespertino. creo que en el vespertino tuvimos 2, algo así, 2 y 2, no recuerdo bien. Y los morros se engancharon, de hecho, en una función, hasta terminaron aplaudiendo, ¿no? Toda la raza Entonces, ambientada. sí, ¿no? metía. O sea, entonces, yo creo que para secundaria incluso todavía está muy digerible, ¿no? No sé para primaria, por el tema de que pues es un documental, ¿no? Entonces, los niños se distraen más fácilmente, no Sí, sé qué tanto, ¿no? secundaria, prepa, yo creo que en Sí. el mero apogeo Sí, sí. que les puede llegar a inspirar a ese futuro en el deporte o futbolístico. También, si vas, cuéntanos también un poquito de ti. ¿Has estado en Juegos Olímpicos? ¿En dónde más has estado? ¿Estuviste, quién estuviste has en Londres? estado? ¿Con quién está? Con Michael Jordan has estado. Michael Jordan. ¿Tú no fuiste a la Michael fiesta Who. de Michael Jordan? Michael Who. Nací en Molina. ¿No vas a los cumpleaños de Jordan? No. No lo conozco, sé de él, pero Pero no, Tengo pero un no he amigo ido. que es su amigo. sí, es una. De hecho, dicen que hay 6 personas entre una persona y yo, hay un lazo ahí raro, no sé, ¿no? Bueno, entre de Michael Jordan, de yo a Michael Jordan, hay una persona de por medio, ¿no? Qué afortunado él. Sí, no, sí, bueno, pues sí, ya son 26, este año voy a cumplir ya 27 años en el periodismo. Pues sí, trabajó en prensa escrita casi todo el tiempo, en 2 periódicos locales de aquí de Hermosillo. Y bueno, en el 2000 me independicé un poco como freelance, estuve también como corresponsal de algunos periódicos. Y bueno, se dieron poco a poco las oportunidades, ¿no? 2 mundiales de fútbol, 4 Juegos Olímpicos, 6 Juegos Panamericanos, no sé, 2 Juegos Centroamericanos, 2 Mundiales de Atletismo. O sea, se fueron dando las oportunidades poco a poco. He sido muy afortunado, sinceramente, por todo lo que he podido vivir en estos 26, casi 27 años. Sí, han sido muchas experiencias en lo periodístico, en lo profesional.
Y a nivel personal, pues también, o sea, he tenido la oportunidad de estar en lugares donde jamás pensé, ¿no? Y es algo muy curioso, ¿eh? Y lo he platicado, de pronto salió pues en la charla con amigos, ¿no? O sea, yo realmente, sí, nunca me perdía los Juegos Olímpicos, nunca me perdía los mundiales de fútbol, tenía mis cuadernos con estadísticas, colección de periódicos desde que Hugo Sánchez ganó su primer Pichichi. Wow. Híjole. Pero yo me veía más dentro del periodismo, más como corresponsal de guerra. Sí. En realidad, sí, Órale. sí, sí, Pues sí. estás haciendo el de Ucrania, o sea, Sí. de alguna manera te sigue llamando, ¿no? Siempre me ha llamado. De hecho, mi primera experiencia, digamos, periodística un poquito más en serio fue la guerra de Chiapas. Pues por algunas circunstancias, ahí estaba haciendo una labor ¿Fuiste cercana. corresponsal en la guerra de Chiapas? No precisamente, o sea, trabajé, digamos que recabando información periodística, no Ajá. exactamente escribiéndola, ¿no? No quisiera mencionar a la persona con la que fui porque es una figura pública, más bien política, que bueno, prefiero mantener una sana Aquí distancia, no, ¿no? aquí sin Pero por decirlo, no digas nada. circunstancias, sí, no, por circunstancias, un amigo y yo fuimos para allá, para Chiapas. Empezó la guerra el 1 de enero del 94, a los 4 o 5 días ya estábamos ahí. Fue una experiencia que yo siempre había querido vivir de alguna forma, ¿no? Entonces se me dio muy, muy de pronto, o sea, nadie imaginaba que eso iba a pasar. Yo estaba en Jalisco de vacaciones con unos amigos y de pronto llegamos a México, bueno, a la Ciudad de México, yo soy de allá de la Ciudad de México, llegamos a la Ciudad de México y pasó esto en Chiapas. Órale, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento nos perdimos todo? A los 4 o 5 días, un amigo también con el que trabajaba en ese entonces, pues nos fuimos salió la oportunidad de ir para Chiapas y sí, estuvimos casi un mes por allá. Fue una experiencia muy, 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 muy padre, realmente lo disfruté mucho a nivel profesional. Claro, ves muchas cosas que muy fuertes, Sí. muy impactantes. O sea, sí me tocó vivir cosas muy, muy fuertes, algunos sustos también, sí nos tocó ver, pero como a nivel profesional sí me dejó muchas cosas, mucha experiencia, mucho fogueo también. Yo acabé de salir de la carrera, ¿no? ¿No estabas en el periodismo deportivo todavía, antes de Chiapas? No. Ok. Inconscientemente ya lo traía el rollo del periodismo deportivo, Ajá. porque sí coleccionaba periódicos, estadísticas, tengo mis cuadernos. Desde ahí de niño desde ya lo niño anotabas. siempre, sí. Y sí pensaba, qué padre cubrir unos Juegos Olímpicos, qué padre cubrir un Mundial de Fútbol, pero nunca era así como que yo quiero cubrirlo, ¿no? O sea, nunca fue así consciente. Yo más me veía cubriendo una guerra, ¿no? Ya después que salgo de la carrera, como que después de lo de Chiapas, precisamente sale la oportunidad de tomar un taller en el Centro de Capacitación de Televisa, el Raúl del Campo Jr., específicamente de periodismo, bueno, de crónica deportiva. Duró, no recuerdo, unos 10 meses. Con unos amigos, había una estación de radio en Ciudad de México que se llama Radio Esportiva, que eran los primeros, digamos, experimentos de ESPN en México, ¿no? Entonces ahí se juntaban los periodistas, comentaristas, locutores de los diferentes medios en esa estación de radio. Colocamos un programa los sábados de 7 a 9 de la noche, edición final se llamaba. Y digamos que ese fue mi primer acercamiento con el periodismo, ¿no? En esos 8 o 10 meses que duramos, porque luego se vino la estación de radio y ya fue como que me vine para acá, para Hermosillo, y pues ya el camino me llevó pues a tomar un curso de redacción periodística en un periódico local. Y a partir de ahí me llamaron, oye, ¿te interesa? Fierro. Y ya me aventé ahí 4 años en este periódico de la calle de Mina. Entonces, y pues ahí me aventé 4 años. Ya hubo un momento en el que dije, pues vamos a experimentar independiente. Y ya, o sea, fueron dándose las cosas. Regresé otra vez a ese periódico del 2004 al 2007. Me fui a la Ciudad de México casi 3 años. En el 2010 regreso. Entré al otro periódico que está aquí en Rodríguez y Encinas. Y estuve casi 4 años. Y en el 2014 dije, ya estuve, ahí acabó mi ciclo. Y fue como nace Grada Norte en el 2014. O sea, ¿no? tú te vienes de México para independices. trabajar en el periódico. No, fíjate, yo venía, realmente se vendió la estación de radio allá en la Ciudad de Ajá. México y me quedé, pues Valiendo. sí, dije, pues, vamos a aventurarnos un rato, ¿no? Tenía familiares aquí en Hermosillo, pues vente acá a ver qué onda, todo el rollo. Prueba. Fue chambear de todo, chambear de todo. Daba clase de educación física en un kinder de una amiga de una prima. Todos los viernes iba así. Las clases de educación física, tú Sí, sí a vas. niños de kinder, pero Fíjate, No era te un veo- poco cruel, ¿eh? No te veo más que Era jugando cruel. fútbol a ti yo. Mira, Fue entrenador de fútbol en el Colegio Americano del Pacífico también. O sea, fue lo que me mantuvo ahí realmente, ¿no? del fútbol, pero siempre te gustó el fútbol Sí, sí, sí. o ambas otro deporte aparte del fútbol. Pues siempre jugué fútbol. Ajá. Siempre jugué fútbol, siempre lo que más me gustó. Le encontré mucho al gusto a otros deportes por lo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero me enganché macizo con el atletismo. Me enganché macizo. Me tocó toda esa etapa Engancha. de Alejandro Cárdenas, Juan Pedro Toledo, Ana Gabriela Guevara. De hecho, en algún momento, pues yo era el editor de la página de internet de Ana Gabriela Guevara, ¿no? Entonces ahí fue cuando me clavé bien macizo en el atletismo y le encontré un gusto. Lo disfruto, unas pruebas la disfruto muchísimo. Sí. O sea, realmente
aparte del fútbol, yo creo que lo que más me gusta es el atletismo, ¿no? Ya la estoy haciendo americanista. Bien. A la Paula Tres Palacios. Fíjate, le dije, yo Ya. sé que si bajas así muy futbolista, pero, o sea, aficionado, pero no sé si le va a la América. Le dije, ¿le vas a Ah, no, América? por supuesto. Sí, Eh, sí, al, sí, al- al más grande del Al más fútbol grande. mexicano. No hay ¡Qué otro equipo, bárbaro! no hay otro ¡Qué equipo que sea más bárbaro! campeón. No hay otro equipo. Mira, si baja así. Vio los Sabe de hace fútbol. y solo se juntan ese Sí, asunto sí, aquí, sí. ¿no? No, ajá. Con No- razón nos entra juntan los bien americanos. amigos acá y chócalas y pellizco y nalgada Sí, y sí. todo. No, y beso en la nuca, ¿no? Beso en la nuca y una nalgada. No. Pero ya la andamos haciendo americanista Sí, también. Ya va le bien, estamos va poniendo bien, la playera. Señor Molina, le vamos a poner la playera mañana en el noticiero. Le Ajá. perdió la Sí, apuesta ya. América Tigres y le vamos a poner la playera. No sabe, estaré viendo, lo no estaré sabe, viendo. no sabe de fútbol y ya lo estamos enseñando. Muy bien, vas bien, Ay, enderezando el camino. Mejor no digo nada. Mejor sigamos hablando de Sí, si baja. mira, yo te quiero preguntar, ¿qué experiencia tuviste en Londres? ¿Estuviste con el equipo también mexicano? ¿Lo estuviste cubriendo el equipo mexicano Sí, que sí, ganó sí. medalla de oro en fútbol? Sí, esos Juegos Olímpicos de Londres para mí son, digamos, lo pongo en mi top 5 de coberturas favoritas, ¿no? Esos Juegos Olímpicos, hubo de todo, todo fue perfecto para mí en lo personal y en lo profesional, ¿no? Y yo creo que eso fue uno de los momentos periodísticamente que, híjole, más he disfrutado, ¿no? Y que en algún momento sí me permití a mí mismo, disfrútalo, cruza la línea del reportero al aficionado 5 minutos y regresé esos 5 minutos, me clavé en el rollo periodístico, pero sí tenía que disfrutar ese momento. Fue algo impresionante. De hecho, estar ahí mismo en Wembley es otro rollo, te envuelve la mística que tiene ese estadio, ¿no? Desde los túneles, desde lo que ves alrededor, las calles, el ambiente. Fue una experiencia única, ¿no? Y luego, bueno, pues saber que vas por una medalla de oro contra Brasil. Oye, la historia. En ¿no? Wembley y en Juegos Olímpicos, o sea, no podía ser más perfecto ese día, ¿no? O sea, y todo fue muy suave, o sea, realmente esa cobertura la tengo muy presente. Son cosas que guardo muchos detalles en la mente, recuerdo, porque desde que salí del departamento donde me hospedaba, que era del otro lado de Londres, era 1 hora y media para llegar a Wembley, me fui directamente por el metro. Entonces, desde que ya sales y empiezas a caminar y ves a lo lejos Wembley, sí tenía que llegar muy, muy temprano porque te dan boletos. O sea, sí tienes la acreditación de prensa. Para eventos le llaman top, finales de natación, de gimnasia, el fútbol, en específico en Juegos Olímpicos, ¿no? Tienes que solicitar un boleto para tener tu lugar en el palco de prensa. Entonces sí, ya yo ya tenía mi lugar y todo el rollo, pero tenía que llegar a apartarlo y dejar mis cosas ahí, ¿no? Yo llegué muy, muy temprano. No recuerdo la hora en que fue el partido. Vamos a poner a las 12 del día, ¿no? Yo desde las 9 ya estaba ahí. Dejé la mochila, empecé a dar las vueltas, empecé a tomar fotos, entrevista a gente, como la parte de la cobertura, ¿no? Sacar la notita del color. Y ya, de hecho, veo una marea de gente que viene hacia el estadio de pronto. Ahí tomé una de las últimas fotos antes de meterme ya al estadio para empezar a escribir, ¿no? Y era impresionante, ¿no? Y unos Juegos Olímpicos van a ser totalmente diferentes a un Mundial de Fútbol. Entonces, son ambientes totalmente distintos, ¿no? Sí. Y aquí era muy suave porque pues, era fútbol en una ciudad en un país en el que pues, se puede decir que es donde surge este deporte, pero era muy padre ver el ambiente entre mexicanos, brasileños, británicos. O sea, a pesar de la rivalidad y todo el rollo, era un ambiente distinto como Juegos Olímpicos. Es un que si hubiera ambiente, sido es un entorno de fútbol completamente distinto. Sí, en el fútbol es un poquito diferente, totalmente, es bastante Hay diferente. más ¿no? así como miradas matadoras. Sí, hay más Sí, se retador. prenden más las pasiones y en el otro, pues los los Juegos Olímpicos sí, Como que sí abarca, une. sí es Sí. un poco más versátil, es un poco Totalmente, más, sí. más versátil. Incluso hasta más familiar también, ¿no? O Y- sea, sí tiene un toque totalmente diferente, ¿no? Y mundiales. Me tocó el de Corea-Japón en el 2002 y el de Dale. Alemania 2006. Fuiste el de México contra Estados Unidos. Sí. Esa derrota que cómo duele. dolió, cómo dolió. Yo tenía como 7 años en ese entonces. Sí, de esas veces de que despiertas y sientes algo en el ambiente. Sí, Había era algo ambiente raro. tenso, Había algo, había sí, estaba muy tensión. tenso, ¿no? Yo estaba hospedado en Seúl, pero tuve que tomar el tren muy temprana para Jeonju, que era donde iba a ser el partido de octavos de final contra Estados Unidos. Y los mexicanos en general, o sea, estaban muy apagados. Desde que muchos íbamos de Seúl a Jeonju, en el tren, íbamos muy calmados, ¿no? Veías en el estadio el ambiente, a diferencia de los otros partidos de México contra Italia, fue una locura, fue impresionante. El ambiente era bien diferente, estaba muy frío. El ambiente lo tenían los gringos. No sé por qué, había algo extraño en el ambiente. No sé qué era, no sé qué pasó, ¿no?
pero no se sentía la misma vibra. La vibra así positiva, había preocupación, no sé qué había en el ambiente de la fecha, no sé qué pudo haber pasado después de 21 años, ¿no? Pero sí empezó el partido y no. O sea, no había conexión público-jugador. Fue muy curioso porque ese Mundial de Corea-Japón me tocó ir como fotógrafo. Yo estuve a nivel de cancha todos los partidos de México. Wow. Entonces sí fue una experiencia totalmente distinta a lo que yo había hecho, porque yo estaba por lo regular en tribuna de prensa y pues sí lo ves la cancha abajo y todo el rollo, ¿no? Aquí una perspectiva totalmente diferente. O sea, volteas con tu cámara y en cada lugar encontrás una nota nueva, bueno, más bien una historia nueva, ¿no? A través de una imagen, ¿no? Entonces veía los rostros y periodísticamente me dieron para muchas cosas, ¿no? Hay una foto que están un gringo disfrazado de Elvis y otro gringo, no me acuerdo de quién, y en medio está un charro acá mexicano, pero enojado, y todos atrás festejando, ¿no? Periodísticamente sí te da mucho, Sí. ¿no? Otro vato que está ahí, pero agarrado así de los barandales, pero se le ve la rabia, ¿no? Y con una mirada que dice todo, ¿no? Sí, Así totalmente, sí, ¿no? Sí fue una experiencia totalmente diferente desde el punto de vista fotográfico, ¿no? Y sí, ese partido contra Estados Unidos fue muy pesado. Todo Incluso salió. cuando terminó el partido, Sí. se sintió una amargura muy grande. Todo salió mal, todo terminó saliendo mal. Expulsaron a Rafa Márquez, México, la verdad, sin idea. Javier Aguirre hace algunos cambios diferentes, o sea, se sintió otra vibra, no como venían jugando, porque terminaron primeros de grupos esa vez, y México se veía por dónde. Es que lo veías unos días antes contra Italia. No, hombre, creías que México podía llegar lejísimo, ¿no? O sea, le ganamos a Estados Unidos por Sí. como jugó contra Italia, ¿no? Porque fue el último partido de la ronda de grupos, que ese partido fue también impresionante. O sea, fue impresionante ver cómo México tuvo el control del juego, el gol de Borghetti. De lo vi Borghetti es aquí a unos histórico, ese 20 metros lo vi. cabezazo. Ese cabezazo vi como a 20 metros lo vi a Lo Borghetti viviste ahí. torcer el cuello y meter el balón del otro lado a Gianluigi Buffon. Y dices, caray, o sea, qué afortunado, ¿no? Ahí hay una foto, pero un poquito borrosa, ¿no? No quedó como yo quería, ¿no? Pero Oye, bueno. estabas así tú, ¿no? Sí, casi, ¿no? Pero sí fue un partido muy parece de México-Italia. Yo creo que de los grandes partidos que ha tenido México en los mundiales. Y era una vibra totalmente diferente. Había mucho optimismo después de ese partido. Se puede llegar lejos, ¿no? Porque en ese entonces México, si hubiera ganado a Estados Unidos, se enfrentaría a Alemania. Que Alemania en ese momento yo lo siento un tanto vulnerable. Tal vez México, si hubiera mantenido ese ritmo, tal vez se hubiera ganado Alemania. Ya después, ya que se hubiera pasado. Pero bueno, claro. Ahí empezó el famoso. Sí. Ajá, ahí empezó la famosa campaña de Estados Unidos del 2-0. El 2-0. Y siempre le cantan 2-0. Que de hecho, fíjate, empezó antes, ¿eh? Empezó antes porque en febrero del 2001 fue un partido en Columbus, Ohio. Cuando nevó. De hecho, el partido me tocó cubrirlo. Estamos a 10 bajo cero con la nieve. No, fue una locura, ¿no? Y ese fue el 2-0 que congeló a México. Y a partir de ahí, sí, exacto. El 2-0. Así. Sí. Oye, si hablabas ahorita de tu top 5 de coberturas. Mencionaste la de Juegos Olímpicos. ¿Cuáles son los otros 4? Échale. Los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Dale. Es que Toronto también lo disfruto mucho. Es una ciudad que me encanta, ¿no? Pero esos juegos también como cobertura me encantó. O sea, fue muy padre todo. Puedo incluir por ahí, digo, es que tengo que ponerlo en una sola categoría, los dos mundiales, ¿no? El de Corea, Japón y Alemania. Eso como una cobertura porque los dos tuvieron, fue mi primer mundial como futbolista, pues siempre hubiera querido haber llegado a un mundial, ¿no? Puedo poner también por ahí el Mundial de Atletismo en Helsinki, en Finlandia, en el 2005. Fue muy padre. Y luego en un estadio tan legendario de los Juegos Olímpicos del 52 en Helsinki, tenía toda esa esencia del deporte de los años 50. Ese Mundial de Atletismo sí fue brutal. Y a pesar de que fue en verano, me tocó 2-3 días así bastante fríos y dices, Finlandia, frío. Estoy enganchado, estoy en la onda aquí del ambiente acá. Pero ese Mundial fue muy padre. Muchos récords. Ese Mundial fue muy padre, ¿no? Y que fue muy curioso porque digamos que fue el cierre. Yo ya llevaba como 2 meses en Europa. Fue mi último evento que cubrí en ese entonces. Y ya después de eso, ya vamos de vuelta para México, pero ya estaba muy cansado mental y físicamente, ¿no? Porque fueron 2 meses de coberturas, de 1000 vivencias, de 1000 situaciones muy padres, pero así como que ya dije, es la mejor forma de terminar esta cobertura, ¿no? Estos 2 meses acá, ¿no? Fue la mejor forma que puede haber terminado. Yo creo que también en Juegos Olímpicos pueden incluir por ahí tal vez Atenas 2004, fueron mis primeros Juegos Olímpicos.
También fue, y luego en Grecia, donde nació el olimpismo moderno, fue también una magia muy particular y El de ver Ana todo ese Gabriela. ambiente. Precisamente la Ana medalla de Gabriela plata de Ana Guevara. Gabriela Guevara. Fue una buena actuación de México en general, pero sí, y ya perdí, no sé cuánto llevo. Pero bueno, creo sí, que es el ya son los quinto 5, ese, ¿no? ese Ok. son los 5. Pero el de Atenas también tiene, y en atletismo tuvo su lado emotivo, porque era cuando tenía la rivalidad con la de Bahamas, Sí, cómo se llamaba? Tony Williams. Ajá, que tenía, era ahí el pique, Sí, sí, que sí. siempre se la llevaba. Y es que fue un año complicado para Ana Gabriela Guevara porque venía una lesión, no se terminó de recuperar totalmente. Entonces sí, no llegó al 100%, ¿no? Si hubiera llegado al 100%, no tengo la menor duda que hubiera sido oro. Sí, Sí, era, sí, sí. y el mero apogeo también de Ana, o Sí. sea, la Sí, mera sí, fue una experiencia y época, sí. que la gente se ponía a ver las competencias de atletismo por Ana Gabriela Guevara, y esos, ¿qué serán? 2 minutos Ajá. que podía durar el antes y después de la competencia, pero que la gente clavaba con Ay, Ana, Sí, Aquí sí, ¿no? era muy dices- impresionante. Sí, Ajá. sí, sí. ¿Cómo se suspendía todo para ver la competencia? Sí, sí, sí. Y de hecho, todas esas giras que hizo en Europa, se interrumpían las transmisiones de televisión para la carrera, ¿no? O sea, sí, Sí. era una época muy padre dentro del atletismo mexicano que ojalá que se repitiera en algún momento. En mundiales de fútbol entonces fue Corea-Japón, Alemania y estuviste en Brasil. No, estuve en la Copa Confederaciones de Alemania también en el 2005, que esa también me gustó mucho, Esa ¿eh? estuvo Esa bien muy padre. suave, esa estuvo bien México, padre. Ahí le volvió a ganar a Brasil, Brasil claro. con un gol de Borghetti. Sí. Y también, pues, se agarraron contra Argentina en penales. y pues. contra Alemania por el tercer lugar. No, Ese también estuvo México, muy bueno. eso de la Copa Confederación, yo creo que es el mejor fútbol que le he visto a una selección mexicana, ¿eh? Y yo creo que también lo puedo meter en este top 5, sí. top 6. Sí, Baja, cuéntanos por qué estamos tan mal ahora. Es que, No sé, ¿Por yo qué creo no que... fue así en Qatar? no, es que ya son otras Sí, épocas. sí. Se trabajaba diferente en el fútbol mexicano. Hijo, y yo lo las fuerzas atribuyo mucho básicas. también al carácter y personalidad de los futbolistas mexicanos. ¿eh? Sí. Yo lo atribuyo mucho a eso también. O sea, creo que si nos ponemos en carácter, en personalidad, no sé, yo me voy con los de todavía hasta el 2010. Eran jugadores de mucha personalidad, de mucho carácter, que podían tener limitaciones en lo futbolístico, en lo técnico, ¿no? Pero eran vatos que se la partían en la cancha, o sea, y aquí, no sé, esta generación no me ha convencido, ¿eh? Esta generación de 2018 a la fecha, hay mucho talento, sí, pero yo creo que es un tema más mental, más de personalidad, de carácter, de realmente querer escribir su historia de campeones. Sí, Que les hagas un Sí, sí, documental. sí. que, pues. norma- Sí, sí, de que que no. normalmente cuando no recibe todo el apoyo, por así decir, cuando se fueron campeones de sub-17, nadie creía en ellos, cuando menos se le ha visto así a los jugadores mexicanos, es cuando más han sacado la casta, pues. Y hoy en día, pues ya Les con... das todo y no. Ajá, Y les das además hay todo. muchos temas, malas decisiones a nivel directivo como federación. Eso Sí. también tiene muchísimo que ver, ¿no? Muchísimo. Y como ligas también profesionales. También han habido muchos errores que ya se empiezan a ver ahí los hierros que cometieron en algún momento dado. Y yo creo que al fútbol mexicano se le cuesta un rato todavía para salir de este bache. Yo incluso veo hasta 2026 Sí. en adelante. ¿eh? No, Es una no crisis... veo que de aquí al 2026 tenga un equipo competitivo. Es la una verdad. crisis así que sí se ha visto Totalmente. bastante notoria, por eso toda la gente se sorprendió, los que no ven fútbol, de por qué México no pasó, de por qué, por qué juegan tan mal. Ay, Antes sí, siempre pierden. antes sí pasábamos. Ajá, antes siempre pierden. Pues por eso mismo, ¿no? Jugadores sin personalidad, a nivel directivo. Ay, Hoy en día muchas vemos cosas un técnico de la selección que lo pusieron. No fue un proyecto a futuro, no, a este lo pusieron. Entonces, Sí, hay muchas cosas que corregir, pero Sí. muchísimas. En todos los niveles, totalmente. ya me prendí. Sí, ya se aprendieron. Y si no, más Esto allá, va, no esto solo va en para otra fútbol, plata. ¿eh? Yo te voy a marcar para que vuelvas para Seguro, acá ¿eh? en un tema Sí, de no, estos. Y no solo de fútbol, ¿eh? Yo creo que en el deporte mexicano sí hay muchas cosas que mejorar totalmente. Sí. En todo. En todo. Digo, vamos a hablar nada más del deporte, pero sí hay muchísimo que hacer. Bueno, ¿no? digo, Sí, en todos los deportes. Ah, claro, en todos los deportes, Te ¿no? metes con federaciones, institutos Ya, para que y te vas en demás, otras pero- áreas, ¿no? Pero mejor vamos a hablar de documental otra vez. Sí, volvamos al documental. Yo quiero preguntarte, porque ahorita mencionabas que tú eres una apasionada del cine también. Y normalmente en Twitter estás compartiendo películas relacionadas con el deporte. Sí. Y ahorita acaban de ser los Oscars. Entonces yo quiero saber tu opinión. Pues fíjate que sí, de esta serie, de esta entrega de los Oscars, no vi todas, la verdad. No tuve mucha oportunidad, de verdad. ¿No? Disfruté mucho. Yo creo que fue la última antes de la pandemia, ¿no? La época en la que salió la de
Eras una vez en Hollywood, es la de... fueron varias películas, fueron como unas 8 películas muy buenas. Esa entrega se me hizo la de Jojo Rabbit todavía, creo que era en esa época también. Sí. Fue un año muy, muy bueno del cine. En esta ocasión casi no pude ver, en realidad, ¿no? Pero sí me gusta y siempre trato ahí un poquito... relacionar, ¿no? Incluso en los medios escritos en donde estuve de alguna forma manejando un artículo, una entrevista, aterrizar algún especial. Un día vestimos a varios deportistas sonorenses de negros y los pusimos como superhéroes, ¿no? El basquetbolista con los superpoderes que volaba, el del trampolín también, la gimnasta, o sea, varias cosas así. Entonces siempre he tratado de relacionar el deporte con el cine. Y sí, realmente me gusta mucho, ¿no? He tenido la oportunidad también de ver muchas películas de cine, digo, de deportes, que sí me han marcado algunas, que ha sido un tanto por casualidad que me he topado con él, ¿no? En la Casa de la Cultura hace algunos años vi un documental de la selección de Polonia que jugó en 1978 y en el 82 en los mundiales, ¿no? Cuando venían los cambios sociales en Polonia, ¿no? Que la solidaridad, Lech Walesa, entonces era ahí un tema político, deportivo muy padre que te lo llevan en ese documental polaco, por cierto, ¿no? No lo he vuelto a ver, pero se me hizo una joya, ¿no? En alguna ocasión, en un ciclo de películas en la Ciudad de México de cine tibetano, encontré una película de fútbol buenísima, se llamaba La Copa. Bueno, así le puse, es el título, digamos, occidental, no tiene su nombre tibetano. Y era muy padre también, unos morritos que son como aprendices de un monasterio tibetano y que se escapaban a medianoche para ver el Mundial de Francia. Se escapaban al pueblito más cercano y en la mañana pues estaban todos dormidos en las clases, entonces empezaron a pasarse la voz y una historia muy padre, muy padre, una película que pues sí la descargué en algún momento, ahí la tengo. Muy mala calidad, pero esas películas que dices tienes que tener, ¿no? Y obviamente mucho de lo que se ha hecho en Hollywood, ¿no? Moneyball, por ejemplo, Jerry Maguire, Te iba a otras las decir Jerry películas. Maguire, pero me dije, me va a buchear. No, sí. No, sí, es es muy buena película. Buena sí, muy buena película. sí, claro, No, es para esa. mujeres. No sé. No sé, yo Bueno, si siempre la ve vi una eso. mujer, no le va a encontrar el mismo No sentido que le encuentran ustedes. Ay, no sé. Pero- No, yo creo que sí. O sea, es que sí. Te da un enfoque. Lo que tiene esa película es de que te da un enfoque desde un representante de deporte, Sí, de sí, sí. deportista. Entonces sí hay cosas muy interesantes desde ese punto de vista, ¿no? Pues hay un montón de películas, ¿no? Invictus del rugby. En alguna ocasión, precisamente en algún periódico con Arturo Llanes, Con el potrillo. con el potrillo, hicimos una serie de entregas, creo que fueron 12. Diario era un tipo de entrega de cine deportivo, ¿no? Un día hablamos de películas de boxeo, un día de películas de fútbol, un día de actores que fueron que interpretaban más bien historias biográficas, otro de deportistas que se convirtieron en actores, documentales, o sea, fueron como 11 entregas las que hicimos y la neta es de que dijimos hay cualquier cantidad de películas de deportes y es algo que afortunadamente creo que cada año se le enfoca mucho en ese tipo, ¿no? Y también me gusta mucho evocar, o más bien cuando las películas evocan temas de fútbol, ¿no? Hay un plano secuencia, yo creo que de los más magistrales del cine latinoamericano, El secreto de sus ojos, ¿no? Que hay una escena en la que hay una toma aérea del estadio de Huracán y que termina en una persecución a nivel cancha, ¿no? Pero además todo lo que viene detrás, ¿no? Sabes cómo dan con el asesino a través de un tema futbolístico, ¿no? O sea, sí tiene muchas evocaciones de fútbol esa película y eso me encanta, ¿no? Hay otras películas que también tienen sus momentos futboleros, ¿no? La de Walter Mitty, la extraña vida de Walter Mitty, ¿no? Las vidas secretas de Walter Mitty, que de pronto los ves jugando en fútbol en el Tíbet, dices, yo quiero estar ahí. O sea, hay muchas cosas así que sí me encantan, ¿no? Algunas veces ver ese tipo de películas que sí tienen otra trama, pero que de algún momento evocan temas futboleros. A mí me gustaba la película de Gol. Yo estaba en la Ah, primaria. Kuno Becker. Ajá, a mí me gustaba. Era un sueño, imagínate. Sí, No, es pues que a mí tienes me que verla. gustaba Era un Vin sueño. Beckham. Y veías a los Ajá. jugadores, a las Claro. grandes estrellas y Sí, todo. sí. Y cómo pues él fue creciendo y que y se fue de mojado allá a Estados Unidos y fue creciendo. Que igual, y recordemos a Kuno Becker que también filmó una película la de las costuras, 42 costuras. Ah, sí, cierto. Aquí en Hermosillo, Sí, que era de 48 béisbol. costuras, ¿no? 40 ya nos vimos No más. sé cuántos Las costuras de la pelota de béisbol. ¿Cuántos son? Ahorita te averiguo. Sí, 40, creo que son 42. Pero sí, bueno, el tema es de que también Ese Kuno Becker también. también estelarizó una película de béisbol y que fue filmada aquí en Hermosillo, ¿no? Pero sí, hay muchas películas, ahorita me acordé la de Hooligans también, ¿no? También. Que son muy indispensables buena de fútbol, ¿no? O Hooligan. sea, Ese es un clásico. claro, y bueno, si nos vamos a las artes ¿Eh? marciales, por ahí Karate Kid, si quieres. Hay muchas películas, ¿no? La de Karate Kid. Karate Karate Kid Kid. ya está seria. Ay.
Hasta Ya seria. está seria. Ay, Fíjate que no me he animado a verla, ¿eh? ¿No? no, está muy No, buena, José Luis. Está muy Me es buena. difícil engancharme con las series, pero no sé, no Que- me y clava luego mucho. también salió el documental el de Maradona Ah, también. claro. Y el que acaba de salir que Ujú. antes del Mundial, el de la FIFA, ¿no? Ah, sí, claro. Este, Sí, de sí, cómo sí. se dio, cómo Sí, se sí, sí. dio, cómo se involucró el Mundial de Ajá. Qatar, por las elecciones, lo Ujú. que hubo atrás, ahí de por medio. Ese sí estuvo muy Sí. interesante. Es que sí, no, yo creo que, digo, al que le gusta el cine deportivo, hay que ver también documentales, ¿eh? Porque sí hay cosas muy suaves en cuanto a historias que uno no tiene idea, ¿no? Tanto positivas como negativas, ¿no? O sea, vi un documental de una gimnasta rítmica que ganó medalla de oro en Río 2016, rusa ella, pero es un documental que, híjole, durísimo, ¿no? O sea, de cómo la disciplina rusa la atormentaba mentalmente, ¿no? Es un documental muy fuerte, ¿no? Que son parte de las historias que hay detrás de los triunfos, ¿no? Lo que platicamos hace un rato. Entonces, la parte de los documentales en el deporte, vamos, en los largometrajes de deportes, creo que sí es un género que sí hay que recurrir a él muy seguido, de verdad. Sí, si no hubieras hecho lo que hoy en día te estás dedicando, ¿qué hubiera sido? Dentro del ¿Te gusta el periodismo. Ujú. cine? ¿Te gusta el mundo del deporte? La guerra. Ajá, la guerra. La No, guerra. andaba en la guerra No, ya. es que la guerra está muy interesante Ajá. también. Sí, no sé, es que sí, yo creo que el caminito me fue llevando al periodismo deportivo, ¿no? Y me encanta, ¿no? Quizás si hubiera buscado, lo que pasa es que cuando salí de la carrera no tenía así como que, digamos, el camino para acercarme al cine. Realmente no conocía a nadie, ¿no? Ya con el tiempo, bueno, pues algún amigo se dedicó un poquito a eso, ¿no? Pero con el tiempo, ¿no? En ese momento yo realmente estaba a la deriva, no sé, estaba experimentando un trabajo, estaba en otra área. Dentro de la carrera de comunicación, yo estudié ciencias de la comunicación, experimenté por varias áreas y realmente no me hallaba, ¿no? O sea, así estuve como 2 años que no me hallaba, ¿no? Afortunadamente el periodismo me rescató en ese sentido a nivel profesional, dije, pues por aquí, ¿no? Pero realmente no sé, o sea, quizá tal vez me hubiera acercado de alguna u otra forma tal vez al cine, es muy probable, ¿no? O sea, porque me encanta, ¿Te ¿no? gustaba Sí, desde- me gusta mucho el cine, sí. Ya andábamos bien lejos. 108 costuras son. Estamos un poco lejos. 108 costuras, 108 claro. costuras. Una disculpa con la gente del béisbol que seguramente ahorita ya nos criticó. ¿Cómo que 108 cosas. Sí, nos pasamos, no sé dónde Estamos era. con fútbol ahorita. Sí, Lo no. siento. Una disculpa. El momento de que estuviste allá en la guerra, dices que viviste pues escenas también fuertes y la frialdad que a lo mejor debe de tener uno de pues vamos a dar la nota, vamos Y seguirle. ajá, y seguirle, es complicado. pero estás viendo a tus ojos situaciones delicadas. Sí. Hubo momentos en los que uno se tenía que controlar también, o sea, tenías que manejar el tema del sentimiento, del estado de ánimo, porque no te podía afectar. Y eso, digo, ya como reportero, ya en la nota diaria, digo, siempre me ha tocado cubrir deportes, pero me ha tocado de todo, policía que me tocó varias veces, me tocó política, espectáculo, de todo, como reportero, como periodista, tienes que estar listo para todo, ¿no? Pero yo iba empezando en ese momento, ¿no? Y sí hubo momentos en los que realmente recuerdo y, ay, sientes aquí el nudo en la garganta, ¿no? O sea, escenas muy fuertes, ¿no? Recuerdo que en una ocasión íbamos sobre la carretera, no recuerdo, Chaucocingo, no sé. Agarramos un trayecto y vimos una cabañita, por ahí tengo una foto, ¿no? Me acuerdo que le tomé la foto y vimos una cabaña y era como un poste muy alto y hasta arriba una bandera blanca. Nos acercamos ahí a platicar con un señor, un adulto mayor que estaba con un niño, ¿no? Y el señor se soltó, se desahogó con nosotros, ¿no? Empezó a llorar y decía que a su hijo se lo llevó los zapatistas, lo soltaron, se lo llevó el ejército, lo soltaron, se lo volvieron a llevar los zapatistas, que los zapatistas se llevaron todos sus animales. En esa época nosotros, con la gente que estábamos, digamos, como en el enlace de Cruz Roja Mexicana con Cruz Roja Internacional, en el carro, íbamos con el carro de mis papás, por cierto. Wow, Eso es un a la detalle. torre. Sí. Teníamos varios kilos de frijoles, sacamos un costal y se lo dimos al señor, ¿no? Y en ese momento te sientes que te deshaces por dentro, ¿no? Pero tienes que guardar una cierta cordura para también darle confianza, o sea, tratar de darle un ánimo al Señor, ¿no? En alguna ocasión también era como una cruz roja, pues sí, como una cruz roja improvisada era, ¿no? Como dentro de los mismos albergues para gente que huyó de los poblados, ¿no? Me acuerdo que al lado de mí estaba una niña que estaba jugando con su muñeca, pero que le estaba poniendo curitas porque estaba herida de la guerra. Eso lo oí yo también, hijo, me rompió, ¿no? O sea, hubo muchos momentos muy fuertes
Y sí, realmente te pone a prueba un poquito el estado de ánimo, el protegerte a ti mismo porque no puedes permitirte que te afecten. O sea, Sí, porque al ratito uno ve esas imágenes y no puede dormir, termina uno Sí. tenso, ¿no? Sí, es algo muy complicado, de verdad. Y también algunos escenarios donde, bueno, hubo algunas ejecuciones, o sea, cosas muy fuertes sí nos tocó ver. O sea, sí nos tocó ver muchas cosas muy, muy fuertes que sí, digo, yo venía saliendo de la carrera empezando a acercarme al periodismo de alguna u otra forma. Y sí, me puse un poquito a prueba, no sé, realmente. Y fue una parte de fogueo que soy bien sincero, es algo que si existiera una oportunidad volvería a vivir algo Volverías a así. ir. Sí. No es algo que con lo que rehuya, no al contrario, si hubiera una oportunidad, sí lo volvería a hacer, tranquilamente. Oye, pues qué interesante Wow. está todo tu vida, todo tu camino. Una trayectoria, de muchas anécdotas. Sí, afortunadamente sí han habido muchas cosas que... Digo, soy muy afortunado, Diosito me ha cuidado mucho también porque, bueno, sí, han habido momentos también complicados, ¿no? Sobre todo a veces que estás fuera del país y vives cosas que tienes que solucionar tú mismo y cosas que inesperadas, ¿no? Y bueno, he sido muy afortunado con la vida, con Dios, y también pues estar pues, arropado a una familia que quiero muchísimo que me ha apoyado en todo, ¿no? Esa es otra cosa, tú hablas con mucho entusiasmo de tu documental, de tu trabajo y pues tu experiencia y tu trabajo te respalda. O sea, yo tengo la imagen tuya de un periodista deportivo totalmente limpio, totalmente profesional y que le gusta. Pero a veces todo es amor al arte. ¿Qué onda con el Muchas veces documental? O sea, porque, como dicen por ahí, también comemos. Sí. Puedo ser brutalmente honesto. Sé brutalmente honesto. Seré brutalmente honesto. Sí, bueno, porque la producción sí costó, por supuesto que costó y costó algo, bastante, ¿no? Pero sí es un poquito decepcionante, tal vez. Híjole, a ver si no Tú me habla. meto en una bronca, ¿no? Pero quiero ser honesto porque creo que también el periodismo deportivo en Sonora merece que las empresas, los empresarios le volteen a ver lo que se hace en el periodismo deportivo en Sonora. Yo creo mucho en el periodismo deportivo, conozco a mis amigos, a mis colegas. En el caso particular de Grada Norte sí fue un poquito decepcionante o mucho decepcionante de mi parte, no que habla por Ramsés, por compañeros. Karim, Tus por José, compañeros. no que habla por ellos, voy a hablar por mí, ¿no? Porque sí fue muy decepcionante de pronto ver que la iniciativa privada, las empresas no apoyan este tipo o no nos apoyaron para contar esta historia. Estamos contando una historia del deporte sonorense y que quiero que las empresas sonorenses apoyen ese tipo de cosas, ¿no? Volteen a ver el trabajo. Voltean a ver eso y que apoyen ese tipo de iniciativas, ¿no? Porque realmente en el periodismo de Sonora hay muchísimas cosas que contar, ¿no? Pero sí, honestamente, yo sí estoy un poco o bastante decepcionado de que nos acercamos a muchas empresas y contrariamente a muchas áreas donde nos acercamos, las empresas no creyeron en nosotros, ¿no? Y estamos haciendo, creo yo, cosas de calidad o al menos tratar de hacer un periodismo de calidad. Es lo que queremos, ¿no? O sea, yo soy muy perfeccionista en el periodismo, siempre lo he sido. Me encanta lo que hago, me apasiona lo que hago y trato de hacerlo de la mejor forma que se pueda, ¿no? Entonces yo lo que trato de hacer con ese documental junto con Ramsés, con Karim, con José, era hacer un producto de calidad, contarlo, porque es una historia del periodismo que se ve, de una historia del deporte que a nivel periodístico debemos de contar, pero sí necesitamos que también la iniciativa privada, las empresas crean lo que se hace aquí en Sonora en el periodismo deportivo, ¿no? Hablo por Grada Norte y por muchos de mis colegas que estamos batallando en esto, ¿no? Somos medios independientes y la verdad es de que sí necesitamos que la gente también voltee a ver eso, ¿no? Porque sí, nos ha costado mucho trabajo con Grada Norte, ya llevo casi 9 años, y sí ha sido un estira y aflojo muy complicado, ¿no? Entonces, soy brutalmente honesto, pero esa es la realidad de lo que estamos viviendo como periodismo deportivo, ¿no? Lamentablemente sí, porque son historias que vale la pena contarse y son ejemplo a final de cuentas. Y puede Sí, ser una labor social de la empresa Claro, privada. además, sí, es otro tema. Y también hablas también de otros colegas que tienen mucho talento. A mí me ha tocado conocer compañeros, excompañeros, que sí, amor al arte y se rifan cada día, Sí, ¿no? sí. Pero que al final de cuentas terminan declinando porque dicen, oye, pues no hay nada, ¿no? Entonces tengo que trabajar. Y sí, o sea, lo comentas muy bien, la Y verdad. entonces ahorita el documental, ¿hay pausa en la gira o vas a seguir Como estos días? gira, vamos a retomarla tentativamente en mayo, no sé si finales de abril o mayo. Estamos ahorita ya como que ya empezamos, ya la otra semana tenemos que empezar a ver eso, ¿no? Porque luego viene Semana Santa y se va a complicar un poco, ¿no? Pero nosotros estamos abiertos de que me manden un WhatsApp, una llamada. ¿Algún número o que te contacten Sí. por redes? En redes de Grada Norte nos pueden buscar, en Ahí. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En el canal de YouTube está el tráiler del documental.
De hecho, hay una presentación de cómo fue recibido en la Cineteca Sonora en las 2 primeras presentaciones. O sea, la verdad es una historia muy padre. Y en redes sociales nos pueden encontrar gradanorte.mx, nuestra página www.gradanorte.mx, y redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok por ahí también. Órale, también le mete Entonces, TikTok sí, a los sí. bailes ahí. A la Sí, Paula sí, ya también, tengo es nuestra tiktokera también. TikTokera. Sí, también le hace los bailes. No Sí, se sí, me he da. visto algo acá. Tú me Pero conoces pues ahí que no. andamos. Sí, no. Bueno, antes de irnos, ya nos queda un minuto. Claro. ¿Qué estás tomando? ¿Qué trajiste ahí? O sea, Bueno, ¿qué es esa cosa rara en la Échese mesa? una, Paula, échese una. Tenemos un minuto para que lo Tenemos digas. yerba mate. Yerba mate me gusta mucho, es una bebida muy de Sudamérica. La traía aquí como para el día, pero me dijo, se vería padre aquí, pues Ajá, aquí ponla, está. yo le dije, ponla, porque se usa mucho en Uruguay, Argentina. En los futbolistas van bajando del autobús y traen su Ah, mate. que se creen Sí, sí. futbolistas ustedes. No, pues es que La hasta, noche. hasta Messi tiene el suyo también. fíjate cómo no Sí, lo van a Messi, tener aquí. Messi. Y con varios diseños, ¿no? O sea, Sí. O sea, y sí, es una hierba que me gusta mucho. Sí, de pronto tengo mi rachita que tomo café, lo dejo, tomo mate, lo dejo y así lo voy turnando, ¿no? Pero sí es hierba mate que me gusta mucho de pronto. muy relajante Sí, y es fresco. Sí, Hoy sí. en día Muy sí bien. conviene. Muy amargo, pero bueno, sí. Pero relajante. Te relaja. Amargo, pero relajante. Bueno, 20 segundos ya. Muchas gracias, Baja por Muchas haber estado gracias. aquí. Muchas gracias por la Muchas invitación. Lo gracias, disfruté José mucho, de Luis. verdad, y pues muchísimas gracias. Es un placer escucharte siempre, tus historias, tus anécdotas. Yo luego te voy a invitar para hablar de temas de selección, temas Sí, del sí. fútbol Vamos a mexicano. hablar de fútbol Uy, mexicano, hombre. vamos a sacar lija de ahí, Sí, sí, vamos sí. a... Será darle con- Te voy a hablar. en otra ocasión del programa vendrás Baja con el tema de fútbol. Claro que sí, Van a encantado. analizar todo Claro que sí. el futuro del fútbol mexicano. Muy bien. ¿De dónde agarrar? Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Este fue el Guachapori. Muchísimas por haber gracias, estado aquí, Lucas. Quédense con la señal Guachapori y continúa la barra.